La lámpara incandescente de Edison, el teléfono de Bell o la baraja de Fournier tienen algo en común más allá de su originalidad. Y es que todas estas invenciones pasaron en su día por el mismo despacho. El Zaburu, el decano de la propiedad intelectual en España, que este año celebra su 160 aniversario. Se fundó en 1865 y es un bufete que acompaña a inventores, marcas y empresas en el registro de más de 500.000 de patentes y marcas. Bueno, tenemos ya con nosotros a Elisa Prieto, que es la responsable del conocimiento del Zaburu, que además nos va a contar, eso espero, detalles curiosos sobre la historia y la evolución de estas patentes. Elisa, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues mira, muy interesados, por ejemplo, saber cómo nació ese despacho. Pues fíjate, el despacho del Zaburu creemos que es casi el más antiguo de Europa en el ámbito de la propiedad industrial, y nació en un momento muy poco propicio en España, porque date cuenta, en 1865 España estaba hecho unos zorros, se podría casi decir. Sí. No teníamos industria, casi éramos un país agrícola casi 100%, y tú podrías decir, oye, ¿qué van a inventar aquí? ¿Quién va a inventar en este país? ¿O quién se va a atrever a innovar en un país que está ahora mismo tan atrasado industrialmente? Pero la verdad es que España era un sitio, pues como si dijéramos virgen, es que no había nada hecho, entonces estaba casi todo por hacer, y era aunque parece que tendríamos un hándicap ahí, en realidad eso era un beneficio, porque quedaba prácticamente todo por hacer. Y los grandes industriales americanos, ingleses, alemanes, pues veían a España como un mercado realmente interesante de materias primas y también para invertir aquí, para hacer industrias. Piensa, por ejemplo, en la minería, Río Tinto, por ejemplo, o muchas de estas industrias mineras, pues casi todos eran inversores extranjeros los que venían aquí. Bueno. Y cada vez que querían invertir, pues tenían que registrar sus patentes o sus marcas para hacerlo. Hombre, lo cierto es que el fundador de ese bufete, que fue Julio Vizcarrondo, era un visionario, ¿eh? O sea, encontró ahí un filón en su momento, bueno, imparable, ya lo vemos, 160 años después. 160 años. Ahí seguís. Ahí que seguimos. La verdad que esto es algo inusual dentro del mundo de la abogacía, que el poder continuar de forma continua, o sea, no hemos parado en estos 160 años de ejercer, y especializados en propiedad industrial, que eso es también un ámbito pequeño dentro del derecho, pero que la verdad que yo siempre suelo decir a mis amistades que es el más divertido dentro del derecho. Que me perdonen los fiscalistas o los de otros ámbitos, pero la verdad es que a mí me parece de los más entretenidos y los más divertidos, porque podemos encontrar todo tipo de invenciones, de inventores locos, de historias, etcétera. Bueno, mencionaré yo algunos de los inventores de patentes en los que habéis participado: el teléfono de Bell, la máquina de coser de Singer, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, la cuchilla de afeitar Gillette. ¿Ha cambiado mucho la protección de patentes desde los tiempos, por ejemplo, de Edison ahora? ¿Y se ha cambiado mucho? Perdona, no te entendí. Sí, la protección de patentes. ¿Ha cambiado mucho o sigue siendo exactamente igual? Pues fíjate, yo creo que en la base sigue siendo casi igual. Por ejemplo, Edison o algunos de estos inventores del siglo XIX eran un poco como los inventores de garaje de Estados Unidos, del estilo Facebook y tal, que me monto el negocio en el garaje y hago mis experimentos aquí y después lo empiezan a ampliar y ampliar. O sea, en esa época el gran innovador, pues en muchas ocasiones empezaba desde una posición muy, muy modesta, y después pues tenía éxito en su invención y podía empezar a aumentar su inversión y sus desarrollos a lo largo del tiempo. Pero claro, tenían bastantes dificultades en cuanto a que era más dificultoso el pasar de un país a otro, la internacionalización era más complicada en esa época. Una cosa curiosa que nos pasaba a nosotros es que muchos de los empresarios, por ejemplo, alemanes o ingleses, acudían al despacho, por ejemplo, para ir a Hispanoamérica. O sea, cuando querían registrar una marca o una patente para otro país hispanohablante,
pues acudían al Zaburu porque nos consideraban como el intermediario idóneo para ir a un registro a Venezuela, a un registro a Colombia o algún país de estos. Y Portugal casi siempre, o sea, era típico que nos pidieran el registro una patente en España y Portugal al mismo tiempo. Eso era muy, muy típico. Entonces, pues esa labor de intermediario entre el mundo hispano y el resto de los países es algo que hemos continuado mucho a lo largo de nuestra historia. Continuamos con ello a lo largo de nuestra historia. Tenemos relaciones con despachos de abogados de Argentina, de Colombia, de casi 100 años. O sea, seguimos trabajando con ellos después de casi 100 años. Fíjate, Elisa, ahí repasando un poquito los inventos que han pasado por vuestras manos, bueno, evidentemente uno se encuentra con inventos muy importantes, el autogiro de Juan de la Cierva, ya decíamos, Edison, sí. Pero luego hay patentes que a mí me encantan. Por ejemplo, la primera pastilla de jabón, que se patentó en 1888. O la cremallera, claro, sí. Eran inventos, fíjate tú, si luego han tenido trascendencia. Sí, eso son cosas, hay muchas cosas estas a mí me encantan, que son los productos de todos los días, ¿no? Productos que tú dices, oye, la máquina de coser, pues ¿qué se ha tenido que hacer? Oye, hay 4.000 patentes para la máquina de coser, que es asombroso, uno que tiene que cabezar por aquí, otro por allá. O la maquinilla de Gillette, por ejemplo, si buscáis en internet la primera patente americana, pues es que está casi idéntica como está actualmente. O sea, a mí me parecía asombroso, digo, pues es que es casi lo mismo que tenemos ahora. Si es que recuerdo la de mi padre, que era como esta, que metías la cuchilla en la parte de arriba y cuando se te ponía mal la sacabas y metías la otra y casi es idéntica. Eso a mí me parece asombroso, esa visión que tuvieron algunos inventores en aquella época. Y por ejemplo, otra cosa que me gusta mucho es productos que todavía seguimos comprando y que tenemos en nuestra cocina, que están casi idénticos a como los registramos hace 100 años. La maicena, es que me acordaba el otro día que vi un paquete de maicena. La maicena está registrada. Bueno, claro, está todo registrado. Nosotros en España, sí, en España registramos la maicena y es casi idéntica como está. Y yo tenía el paquete el otro día en la mano y digo, pues es que es idéntica que la marca que registramos nosotros. O Nestlé, por ejemplo. Nestlé también la registramos en España hace más de 100 años y está, yo no sé si te acuerdas, el logotipo que es un pajarito, una mamá pájaro que está dando de comer a los pajaritos. Pues ese es el logo que le registramos a Nestlé. Entonces era Henry Nestlé. No era la empresa ni siquiera, era el empresario que se llamaba Henry Nestlé y es la que registramos en España y está casi idéntica a hace 100 años. A mí eso me parece asombroso, que una marca continúe 100 años después vendiéndose y que siga apareciendo en las estanterías de nuestros supermercados es realmente asombroso. De luego que sí, me imagino que una de las cosas que ha sucedido durante tanto tiempo que lleváis funcionando es que la propiedad intelectual nos ha vuelto más complejo. Antes, había que registrar inventos fundamentalmente mecánicos o de uso diario, como decíamos, ¿no? Ahora ya entramos dentro del mundo de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la biotecnología, todas estas cosas que son muchísimo más complicadas y muchísimo menos entretenidas o divertidas de recordar. Sí, ahora muchas veces es difícil entender qué se está patentando, porque a lo mejor eres un experto, lo que dices tú, en biotecnología, o si no, es que es imposible entenderlo. Quizás en el siglo XIX era más fácil, porque era como, oye, pues aparato mecánico que sirve para aplastar la fibra de no sé qué, o máquina que sirve para cortar los patrones en una fábrica. O sea, era como más sencillo de entender lo que estaban inventando en aquel momento. Pero sí que también había muchos litigios, había muchos enfrentamientos porque mucha gente consideraba que ellos habían sido los padres de una cierta invención. Graham Bell, el propio Graham Bell o Edison tuvo multitud de litigios y de enfrentamientos porque hubo mucha gente que inventó bombillas al mismo tiempo, incluso antes que Edison. Pero claro, aquí era como pasó con el DVD. ¿Quién se impone? A lo mejor inventan varios sistemas diferentes, distintas empresas, y al final ¿cómo consigues imponerte? Al final el que queda en pie el último pues es el que se recuerda, ¿no? Efectivamente. Pero que hubo muchísimos. Elisa, España, por la experiencia que tenéis,
¿Es un país especialmente creativo? ¿Somos competitivos en el campo de patentes? A ver, en el siglo XIX lo teníamos difícil porque Mm, en ese momento España tenía una tasa de mm, analfabetos del 70%, no había mucho dinero para invertir, pero la verdad que es curioso que muchas veces con ingenio se conseguían invenciones que, que a lo mejor pues lo malo es que no tuvieron inversores que las pusieron en práctica, y eso es lo que a mí me da un poco de pena, porque sí que tenemos a grandes ingenios que están en el olvido. Una de las cosas que estamos haciendo últimamente en nuestro LinkedIn y tal es de vez en cuando recordar pues esos inventores españoles que hicieron cosas pioneras pero que no tuvieron el apoyo en aquel momento para ponerlas en práctica. Pues estuve, por ejemplo, este fin de semana pensando en alguna cosa que a lo mejor os resultaba graciosa o chocante, por ejemplo, en el campo de la radio. Como estamos en la radio, dije, sí. bueno, vamos a ver en el campo de la radio qué cosas. Bueno, no tuvimos a Marconi como cliente, es una pena, pero, por ejemplo, sí que tuvimos a un español en el mismo campo de la radio, Mm, ¿sabes? Que fue un pionero dentro de España y lo tengo aquí apuntado para que no se me sí. olvidara. Julio Cervera Baviera, por ejemplo. Este hombre realizó emisiones de radio bastantes años antes que Marconi. Hizo unos mensajes radiofónicos entre Javia y Ibiza, Sí. entre pues no sé cuántos kilómetros eran, que será bastante, y consiguió realizar transmisiones mucho antes que Marconi lo pusiera en práctica. Pero claro, no consiguió inversores o no consiguió el Sí. darle la publicidad en aquel momento para que se conociera. Entonces, pues es una pena Pues sí, porque desde sí luego. que Claro. hemos Mm, tenido ingenios en este ámbito que han sido muy interesantes. Juan de la Cierva, que has comentado, pues Juan de la Cierva sí que tuvo visión empresarial y pudo conseguir inversores fuera de mm, España, me temo. O sea, sí que tuvo inversores americanos y británicos que mm. pusieron en práctica su invención, pero sí que tuvo esa visión empresarial y por ejemplo, llegó a registrar más de 100 patentes en un montón de países, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Dinamarca. O sea, sí que tuvo esa visión de decir, oye, cualquier cosa que él iba inventando, iba sacando una nueva patente para Mm. oye, tenerlo protegido y poder, y Claro. de hecho los helicópteros que fueron posteriores al autogiro de Juan de la Cierva, en sus inicios tenían que pagarle un royalty a Juan de la Cierva, porque Ah, había cosas que él había inventado que se empezaron a utilizar en los helicópteros, aunque tienen una tecnología un poco diferente, pero había varias cosas que él había inventado que tuvieron que utilizarlo en los helicópteros. O sea que en el caso de Juan de la Cierva sí que tuvo esa visión de negocios, aparte de la visión innovadora tan grande que tuvo Juan de la Cierva. bueno, Y luego también, sí, sí. cuenta. No, 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 no. Sí, sí, sigue, sigue, que está muy interesante. No, por ejemplo, también te quería comentar con la radio. Es que como estaba en la radio, yo les voy a contar Mm, alguna historia de la radio. Entonces, por ejemplo, las primeras emisoras de radio en España, las que recibieron las primeras licencias, pues fue una que se llamaba Radio Barcelona, en sí. los años 20, en 1924, y otra que se llamó Radio España. Pero nosotros estuvimos trabajando con una estación de radio que no tenía licencia, pero sí que estuvo emitiendo unos meses antes, que fue Radio Ibérica. Radio Mm, Ibérica fue creada por unas empresas de radio, de fabricación de piezas de radio, que era la Sociedad de Radiotelefonía Española y la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones, que estas dos empresas se fusionaron y empezaron de forma experimental, y todavía no existían ni las licencias para emitir, y empezaron a emitir a lo largo de 1924, incluso antes de tener licencia. Estuvimos trabajando con ellos en el registro de algunas de sus marcas y de sus patentes. O sea, me mm. pareció una cosa también curiosa, ¿vale?, De- para comentar aquí. Desde luego que sí, curiosísima. Y fíjate, estamos aprendiendo un montón con tu ayuda, Elisa. Oye, esa misma idea que tuvo Juan de la Cierva que nos contabas de hay que patentar toda buena idea que uno tiene porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Yo creo que es un consejo que se puede seguir dando a todos aquellos jóvenes o no tan jóvenes que de pronto consideren que tienen una idea brillante. Lo primero es registrarla por lo que pueda pasar, ¿no? Sí, 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 Mm, exactamente, exactamente. Yo creo que el registro es fundamental. Fundamental no solo para decir, bueno, me voy a proteger
contra alguien que me intente robar la idea, sino también incluso para luego poder comercializarlo. Claro. O sea, actualmente los bancos, pues muchas veces para darte un crédito, una cosa que puedes poner de aval son tus patentes. O sea, puedes decir, oye, mira, yo no tengo a lo mejor una empresa todavía montada, pero tengo aquí unas patentes que están en vigor, que son fuertes y que no existen en el resto del mercado. Y eso es lo que utilizan muchísimas startups actuales para conseguir pues lo que llaman esto de los business angels y conseguir financiación de startups, los fondos estos de inversión y demás, pues es fundamentalmente lo primero que ofrecen. Lo primero que ofrecen es, yo tengo una idea y además la tengo protegida. Entonces, de aquí ya podemos empezar a hablar. Y se utilizan, pues eso, como avales de préstamos, de inversión, en compras y ventas, en fusiones, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hacemos en el despacho es, por ejemplo, lo que llaman un estudio de due diligence, que es un estudio de valorización, que es que te evalúan qué tiene tu empresa en todos los ámbitos. Tengo una marca muy fuerte que está registrada en tantos países, o tengo una patente, o tengo un diseño, o tengo ideas aquí que puedo utilizar, o tengo incluso secretos, que el secreto también es una figura un poco diferente a la patente. El secreto de Coca-Cola, de la fórmula, te acordarás, por ejemplo. Sí, hombre. Pues ahí, claro, son cosas que no se llegan a publicar, que están en secreto dentro de la empresa, pero las puedes vender. O sea, las puedes vender y dices, mira, yo tengo aquí un secreto industrial que lo puedo vender en esta fusión, en esta tal. Y luego, pues por otro lado, hay también muchos programas para jóvenes emprendedores. Ahora mismo, hace unos días, por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas pues dio a conocer unos premios que llaman de los jóvenes inventores. Y el hecho fue que unos españoles ganaron uno de estos premios. O sea, ha sido la semana pasada. Pues ha sido unos jóvenes españoles que han inventado unas tiras que las pones encima de la comida y te dicen si tienen bacterias. Y están empezando a ponerse manos, y están empezando a desarrollar algún tipo de la carne se está pasando o lo que sea. Sí. Y este invento, por ejemplo, pues lo han presentado a este premio de la Oficina de Patentes Europea y han ganado estos 3 inventores e innovadores españoles muy jóvenes, tienen menos de 35 años. O sea que es también una forma de ayudarles a iniciar esa carrera investigadora, pues por medio de financiación, de premios, de inversión, de startups o spin-offs dentro de las universidades. Oye, Elisa, no sé si en algún momento habéis pensado en hacer una exposición con todas esas patentes que tenéis, porque claro, es que merece la pena verlo, ¿no? Que podamos todos disfrutar de esos documentos, pues eso, de más de un siglo, muchos de ellos de antigüedad, y además que reflejan pues eso, ¿no? El momento en el que algo que todos conocemos, que se ha hecho súper popular, que nos ayuda a hacer la vida más fácil, se registró a través de vuestro despacho. Sí, pues precisamente aprovecho esta ocasión para comentarlo. Estamos ultimando un pequeño museo dentro del despacho. ¡Qué bien! Pues nos quedan pues unas cuantitas gráficas que nos están haciendo en la imprenta y tal, y la idea es pues que todos aquellos que quieran visitarnos, yo ahora mismo, mira, extiendo esta invitación a vosotros si os gusta pues claro el tema de la innovación y tal, pues creemos que la tendremos ya a final de este mes terminada y empezaremos a hacer visitas, pues primero con la gente que a lo mejor tenemos más contacto, pues la Oficina de Patentes y Marcas Española, que llevamos trabajando con ellos 165 años, con asociaciones del sector, o sea, todos aquellos con los que hemos tenido relación, pero es algo que está abierto a cualquiera. Ya digo, se extiende la invitación a vosotros, pues oye, en cualquier momento que queráis nos decís, oye, Elisa, que querría ver vuestra exposición. Hombre. Y nada, venid y os busco pues algunas cosas que creo que os puedan interesar, cosas curiosas o cosas reveladoras que han pasado a lo largo del tiempo. Oye, por cierto, ¿cuál fue el primer invento que registrasteis? Pues mira, el primer invento que registramos, curiosamente, entonces se llamaban privilegios reales en aquel momento, pues fue del campo de la fotografía. Curiosamente, no fue una persona conocida, espera a ver que tengo por aquí, me parece, el nombre, el primer, pues mira, fue una sociedad francesa, sociedad anónima de impresiones periódicas, en el ámbito de la
de los periódicos, de las impresiones y tal, y era una tipología, un privilegio relativo a impresiones de imágenes fotográficas para los periódicos y demás, un sistema que habían ideado ellos. Y fue el primer privilegio que registramos. Y de marcas, pues las primeras marcas que registramos fueron también francesas. Es que teníamos en ese momento había muchísimos inventores franceses. En 1870, 1875 había muchos campos, fueron pioneros los franceses. Y, por ejemplo, pues las primeras marcas que registramos también fue para el gobierno francés, que yo me quedé un poco alucinada, pues eran sí. cerillas. Cerillas, y yo dije, ¿pero qué hace el gobierno francés registrando cerillas? Pues sí, la verdad que fue gracioso el ver eso. Bueno, una cosa antes que quería comentaros antes de que fuera. Por ejemplo, las mujeres hay muy pocas en estas épocas porque, en primer lugar, no las dejaban. O sea, no podías registrar con tu nombre nada. Pero hay un caso que a mí me gusta mucho, que es un caso de una sevillana que debía ser de armas tomar, por lo que hemos visto, que se llamaba Teodora Guardia, que esta mujer, por ejemplo, no solamente le registramos marcas, sino también patentes. En esta época, que una mujer, 1890, que una mujer registrara patentes y marcas al mismo tiempo, y fíjate lo que registraba ella, eran velillas, eran en aquella época cuando no había todavía luz eléctrica prácticamente en ningún sitio, la iluminación casi siempre era con candiles, con aceite, ¿sabes? De estos con aceite, y necesitabas que la mecha estuviera flotando, que no se hundiera y que la mecha estuviera flotando para que fuera gastando el aceite poco a poco. Entonces tenían como un sistema un poquito metalizado de latón, y la mecha estaba metida ahí en el latón para que flotara. Entonces eso es lo que ella tenía una patente sobre ello y marcas también sobre ello. Y lo gracioso de esta señora, yo creo que era de armas tomar, porque en todas sus marcas ponía eslóganes del tipo: se perseguirá a los falsificadores, iniciaremos acciones contra ellos. O sea, digo, por eso decía, esta señora es de armas tomar, porque aparte de que registró cosas que en aquella época era difícil encontrar mujeres registrando cosas, pues aparte pues decía, oye, como alguien me copie, voy a ir a por ellos. Eso me pareció muy gracioso el caso de Teodora Guardia. Desde luego que sí, y tanto que mujer de armas tomar, un mundo apasionante el de la propiedad intelectual, de registro de patentes. Tendremos que seguir hablando de ello, Elisa. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir este aniversario, 160 años del bufete El Zaburu, de la Fundación El Zaburu, fundado en 1865, que ha registrado más de 500.000 de patentes y marcas, pues eso, desde finales del siglo XIX hasta ahora. Elisa, muchísimas gracias y quedamos en eso, en visitar vuestra exposición, ¿de acuerdo? Sí, cuando queráis, estamos abiertos y os busco cosas curiosas para que tengáis algún chascarrillo también para contar. Claro que sí, un abrazo muy fuerte, Elisa, gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.